Alexis Ortiz en el canal venezolano. Bienvenidas, queridas amigas y amigos, a Bienvenidos Venezolanos TV en Actualidad con Alexis Ortiz. Hoy nos toca conversar con una persona muy provechosa de una carrera realmente rutilante como académico, como político, como opinante, un hombre de opiniones muy contundentes. Se trata del doctor Carlos Blanco. Carlos Blanco, entre otras cosas, fue ministro de Reforma del Estado del gobierno muy provechoso, muy valioso del presidente Carlos Andrés Pérez. Carlos es uno de los asesores más cercanos y más consistentes de la persona que hoy en día es la líder del pueblo venezolano, María Corina Machado. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Alexis. Un placer estar contigo en el programa. Igual te digo, mi hermano querido. Ahora fíjate, Carlos, yo quería comenzar por hacerte un comentario, ¿no? Leopoldo González, que fue hasta hace muy poquito el responsable del comando de María Corina en Lechería y después tuvo que asumir la responsabilidad del comando en todo el estado Anzoátegui cuando Omar González Moreno tuvo que refugiarse en la embajada de Argentina por la persecución castrochavista. Leopoldo González me decía, mira, Alexis, a ti que te gusta andar escribiendo libros, tú tienes que escribir un libro sobre María Corina Machado porque hay un fenómeno raro, un fenómeno sociológico bastante trascendente y complicado, que es que la relación del pueblo con esa mujer ya no es solo una relación de pueblo a líder, sino que hay como una cierta devoción, algo extraño ahí que hay que analizar y que hay que escribir sobre eso. ¿Qué comentario tú le harías a ese planteamiento de Leopoldo González Polo? Mira, yo creo que efectivamente con María Corina ha ocurrido y está ocurriendo un fenómeno nuevo en Venezuela, según el cual María Corina ha pasado de una dirigente política a una dirigente espiritual, cultural, que ha logrado en poco tiempo generar unas raíces muy profundas en el pueblo venezolano y ha logrado expresarlo de una manera que no tiene memoria reciente, diría yo, en la historia política del país. Creo que los factores que han determinado ese significado que tiene María Corina, en primer lugar, la constancia, la idea de que hay un objetivo superior que es la libertad, que es la democracia, y contra los que pensaban o piensan que la libertad es un objetivo abstracto para la gente, creo que realmente el pueblo venezolano, la gente más humilde del país, comprende el significado de la libertad y lo trata de lograr en un ambiente absolutamente áspero, ingrato, de privaciones múltiples que conocemos. Es decir, cuando la gente busca la libertad, hay una transformación, porque ya no es el tema material que es fundamental para la gente que pasa hambre, que pasa necesidades, pero que sabe que allá, con la libertad, puede obtener esos bienes materiales que le han sido negados por las circunstancias del país. Y cuando un dirigente se plantea el tema de la libertad, que parece a muchos abstracto, en realidad está tocando la fibra esencial de la gente. Ese es un elemento. Uno segundo, creo yo que es fundamental, que es el tema de la familia. María Corina ha pasado a representar esa persona, esa mujer, esa madre, esa compañera que tiene entre ceja y ceja el objetivo de la reunificación familiar. Y no es un hecho abstracto, ella lo vive como lo viven otros miembros de su familia, de sus amistades, de sus relaciones. Y en el trabajo político, en el encuentro con los ciudadanos, ha ido descubriendo ella y los ciudadanos, cada uno por su lado, que mutuamente tienen el mismo objetivo, que es el reencuentro familiar. En tercer lugar, diría que es una persona, María Corina,
que ha entregado su vida a una causa, que no tiene, digamos, otras cosas, que no está buscando otros objetivos. Incluso hay un fenómeno que a mí me parece magnífico en la historia política contemporánea, que es que ella ha cedido 2 veces la posibilidad de ser candidata presidencial o el deseo de serlo o la propuesta de serlo en función de la continuidad del proceso democrático con la candidatura primero de Corina Lloris, después la candidatura del presidente electo Edmundo González Urrutia. Es decir, esto no es para mí, esto es para el país. Y creo que lo ha logrado reflejar con una gran fuerza en la sociedad venezolana. Y al mismo tiempo diría, hay un fenómeno espiritual que es creer. Yo creo que ella ha logrado transmitir la visión de que cree fundamentalmente en la gente. Creer en la gente, buscar, confiar en la gente, confiar en el ciudadano, en el venezolano de a pie, ha transmitido de vuelta la confianza en ella, que se ha producido mágicamente casi en todos estos tiempos que hemos vivido. Entonces, estamos en presencia, yo creo que esto que he dicho contribuye a la explicación. Creo que hay incluso cosas más allá de esta explicación que yo acabo de dar o de estas pinceladas que acabo de dar sobre el fenómeno de María Corina, pero creo que contribuyen a dar una visión sobre lo que ella representa y ella es y ella va a hacer. Realmente que sí, que hiciste un dibujo realmente bien completo para comenzar a explicarnos el fenómeno María Corina. Pero yo le agregaría, si tú estás de acuerdo, que hay en ella algo muy importante. Ya el libertador Simón Bolívar decía que la mejor política es la honradez. Entonces, la gente que está viviendo en un ambiente continuo de antipolítica, de pronto descubre que se tropieza con una política que es honrada, que es decente, que incluso viene de una estirpe de gente decente, de un padre empresario útil, provechoso, pero también un hombre decente como empresario, una madre pedagoga y deportista de lujo. O sea que toda esa configuración de persona decente también establece una comunicación con el pueblo llano, ¿no piensas tú? Sí, yo creo que la decencia es un valor que dignifica al ciudadano. O sea, esta idea de que se puede estar en el mundo de la política, en el mundo de la cuestión pública, sin, como decía antes, sin otras intenciones, sin pensar en obtener beneficios personales o grupales, sino realmente la entrega a una causa, sin ninguna restricción, sin ningún segundo pensamiento. Yo creo que es muy importante y la idea de que la decencia es un valor tiene la importancia de que aún los más pobres, los que la vida le ha sido más complicada, los que le ha tocado una pela más dura, pueden tener decencia. Y entonces esto comunica una idea de que un país decente lo ha habido, de que hay gente decente y los ciudadanos lo son, y que puede haber una sociedad, un gobierno, un Estado decente, simplemente dicho así, sin que haya unos tipos que se estén cogiendo los reales y otros que estén maquinando aquí para hacer una trampa. Y yo creo que ella transmite esa imagen brillante, luminosa de la decencia, de la dignidad que se procura para los seres humanos y que tiene en primer lugar que representarla su líder, que es María Corina.
apreciaciones luminosas, brillantes, rutilantes, como tú dices, de la aproximación a María Corina Machado, vamos a pasar a algo, chicos, que yo voy a uno de mis artículos esta semana va a tratar sobre eso. Y quiero que tú hagas un comentario porque tú eres un hombre también muy adicto a la comprensión de la historia, ¿no? Y es que yo tengo la hipótesis de que en toda la historia republicana venezolana no hubo nunca un gobierno tan ruinoso y criminal como esta dictadura, esta narcodictadura castrochavista de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. ¿Tú compartirías esa hipótesis? Fíjate, sí creo, digamos, nosotros tenemos referencias de dictaduras, de autocracias, algunas muy feroces, pero yo te digo, no recuerdo, y los historiadores así lo han dicho, un gobierno que haya tenido una actitud, una conducta más criminal en el sentido de la represión. Es una represión en todos los órdenes. Es la represión de agarrar gente presa, de la tortura, de los encapuchados que van y se meten en las casas y se llevan a la gente a la cual buscan, pero si no la encuentran, se llevan al hijo, a la madre o al padre como rehenes para obligar a que la persona que buscan se presente para liberar a sus familiares. Es una represión, además, que no le importa la opinión pública nacional ni internacional. Acaba de salir hace pocos días el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde utiliza la expresión terrorismo de Estado para referirse a Venezuela, al gobierno de Nicolás Maduro. Es decir, hay una hazaña represiva que se ha dado contra civiles y contra militares, hay por centenas presos en el país. Pero además, una criminalidad que se observa en la intimidación al ciudadano, la intimidación a los periodistas, la intimidación a los que usan las redes sociales, digamos, personas que simplemente escriben tweets o comentan en Facebook o hacen alguna cuestión en Instagram o TikTok. Bueno, se convierten en objeto de persecución, de señalamiento, de apresamiento. Y luego está la censura, ese mundo de censura ominoso que es la censura directa, obviamente, el cierre de los medios de comunicación, la autocensura, porque los que están en los medios, bueno, tratan durante un tiempo de evitar que, que los cierren, que los sancionen, que apresen a la gente. Entonces, es un ambiente de represión estalinista en el siglo XXI, es decir, con las armas del siglo XXI, que es el control total de la comunicación, que a pesar de todo, y esto es un fenómeno realmente interesantísimo, es impresionante cómo la campaña de Edmundo González Urrutia y de María Corina, en los meses que duró, en el tiempo que duró la campaña electoral, sin medios de comunicación, sin posibilidades de entrevistas en los canales de televisión abiertos, o de, digamos, participación en emisoras radiales. Bueno, fue una campaña admirable en el sentido de que logró conectar directamente con el pueblo venezolano a través de nuevas formas de comunicación. Nuevas formas, algunas de las cuales son nuevas, pero son viejísimas, que es hablar con la gente, que es relacionarse directamente con los ciudadanos, que es abrazar a los ciudadanos.
Y eso dio los frutos que conocemos de esa victoria abrumadora de Edmundo González Urrutia en las elecciones del 28 de julio. De tal manera que yo creo que una de las cosas que va a pasar cuando se recupere la libertad, que espero que sea pronto, es esa labor de sanación, del abrazo de los amigos, de los familiares, del reencuentro, que no solamente es un reencuentro de los que se fueron y de los que regresan y de los que, sino de los que se mudaron dentro del país, de los que en la misma cuadra dejaron de conversar, de los que se reunían a jugar bolas criollas, dominó, a hacer una parrilla y a tomarse una cerveza. Yo creo que ese reencuentro que añoramos todos se va a producir. Y ahí tendremos la fundación del nuevo país por el cual estamos luchando tantos y tantos dentro y fuera de Venezuela. Sí, señor, has dicho palabras sabias. Realmente, fíjense ustedes, queridas amigas y amigos, esa sanación a la cual hace alusión Carlos Blanco, ese deseo de comunicación directa, de conversación, de encuentro con el pueblo, es lo que representa María Corina Machado y el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, y eso se opone a la histeria represiva de la narcodictadura, al desenfreno de la corrupción, a la ruina más espantosa que han llevado a nuestra economía y a nuestra gente, a la penuria realmente más desesperante, más humillante. Muchísimas gracias, mi querido Carlos Blanco, exministro, un hombre sumamente estudioso, pero sobre todo un buen amigo. Que Dios y la Virgen del Valle te guarden a ti y a toda nuestra gente. Recibe un abrazo y muchos éxitos en tu programa. Un abrazo. Y muchísimas gracias a ustedes, queridas amigas y amigos, por haber tenido la amabilidad de vernos y escucharnos aquí en Actualidad con Alexis Ortiz por Bienvenidos Venezolanos TV. Ya sintonizar.